Amén. Como les había dicho en un principio, vamos a ver cómo agradar a Dios y vamos a estar viendo todas las cosas que tenemos que hacer nosotros para poder agradar a Dios. En este caso, si pueden ver ahí, hay una cosa chiquitita que dice 2 de Corintios, se los voy a leer. 2 de Corintios 12:10 dice: en mi debilidad tú eres mi fortaleza. En mi debilidad tú eres mi fortaleza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles, nos hemos sentido frustrados, hemos sentido que quizás estábamos abandonados y que no había salida? ¿Y cuántas veces Dios nos ha sacado de ese lugar? ¿A cuántos les ha sacado del lugar donde estaban? Y si quizás aún no conocen a Dios, yo sé que cuando le conozcan, Dios les va a dar todo su amor, Él les va a acompañar en ese proceso de dolor donde están pasando y que quizás tienen dificultades, pero Dios sabe qué dificultades tienen. Entonces Él sabe y va a saber cómo sacarles de ahí. La siguiente, por favor, gracias. En Hebreos 11, versículo 16 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos habla de que Dios no nos pide perfección, Dios no nos pide que hagamos las cosas perfectas, Dios no nos pide que sigamos reglas súper estrictas para seguirlo a Él. Él lo único que nos pide es que lo amemos. Y ahora en esta noche tarde, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sientes que te has acercado a Él? Quizás te has intentado acercar a Él, pero no has podido acercarte por completo. O quizás ya estabas en el camino de Dios, pero te has ido alejando. Entonces mi pregunta sería: ¿cómo está ahora tu relación con Dios? En aquí Dios lo único que te pide es que le ames de todo tu corazón y no busques perfección, no busques agradar a las demás personas, porque siempre estamos buscando agradar a las demás personas, caerle bien a las demás personas, hacerlo todo por las demás personas, pero casi nunca estamos buscando agradar a Dios. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Por lo tanto, queridos hermanos, no caigamos en el error de pensar que agradar a Dios depende de cuántas cosas hagamos, de cuánto tiempo pasemos en el templo, de parecer perfectos ante los demás. Agradar a Dios es vivir con el corazón puesto en Él, en lo pequeño y en lo grande. Al perdonar a quien nos ofendió, al ser honestos en nuestro trabajo, al cuidar a nuestra familia, al ayudar sin esperar nada a cambio y al confiar en Él incluso cuando las cosas van mal, es cuando realmente amamos a Dios. Aquí nos dice: no agradando a los demás, siendo honestos en nuestro trabajo. Eso es lo que verdaderamente honra a Dios. Todas esas cosas, porque en uno se refleja el amor que tiene uno mismo con Dios. Entonces yo quería darles esta pequeña reflexión para que se pongan a pensar si es que en su vida quizás han tenido un trajín, quizás no se han podido acercar mucho a Dios, o quizás se han intentado acercar. Entonces ahora es el momento en el que ustedes pueden reconciliarse con el Padre. Siguiente, por favor. Ahora aquí yo les voy a dar los pasos para agradar a Dios. El primer paso que ustedes tienen que seguir es la fe. El segundo paso es amar a Dios y al prójimo. El tercer paso es obedecer de corazón, no por obligación. El cuarto paso es ofrecer nuestra vida como adoración sincera. Y el quinto paso es buscar su voluntad antes que la de los hombres. Pero primero vamos a ver cada uno a más detalle para que lo puedan entender. Ahora en este punto vamos a ver qué es la fe, porque hemos entrado en el punto de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice:
es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En esa parte nos habla que tenemos que confiar en Dios ciegamente, porque eso es lo que dice el versículo. Confía en Dios ciegamente. ¿Cómo nosotros podemos creer en algo que no vemos? Tú te preguntarás quizás, estoy creyendo en algo que no veo. Pero hay muchas historietas en la Biblia que nos hablan, nos hablan cómo hombres han conocido a Dios, cómo hombres han podido hablar, profetas han podido hablar con Dios. Pero aún así el pueblo de Israel, en la historia bíblica, les voy a contar un poquito de esto, en la historia bíblica el pueblo aún así, viendo a Dios, oyendo su voz, no creían. Entonces no es tan diferente como lo pasamos ahora. Entonces aquí la cuestión es confiar en Dios ciegamente y confiar en que Él nos va a sacar de las dificultades que tenemos, de los problemas que tenemos y de los momentos oscuros que pasamos. Porque Él es el único que nos va a pasar. Quizás algunos se pregunten, no, pero yo tengo un buen trabajo, yo estoy bien acomodado, yo tengo todo y quizás siento que no me falta nada. Entonces yo ya lo tengo casi todo solucionado. Pero a veces uno se pone a pensar y luego se da cuenta que tiene un vacío. Y que ese vacío quizás no lo va a poder llenar con cualquier cosa o no lo va a poder llenar con ninguna cosa, sino más que con Dios. Porque cuando uno conoce a Dios es algo increíble. Transforma completamente su vida. Cambia su corazón y le da paz. Ahora vamos a ver más lo que es la fe más atrás, por favor, gracias. Aquí nos dice en Hebreos 11, capítulo 8, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primero les voy a hablar de este primer versículo que nos habla, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que se convierte hacia Dios, crea, y eso es lo que busca Dios, galardonadores que le honren de corazón. Eso es lo que busca Dios en nosotros, que le honremos a cada rato, que le busquemos, porque Él no quiere nuestro mal, al contrario, Él quiere lo mejor para nosotros, porque dice que Él tiene sus planes perfectos. Y quizás en algún punto nosotros hemos intentado planificar, hemos intentado hacer algunas cosas, pero no nos sale del todo bien, ¿no es cierto? O intentamos tener planes, pero nuestros planes fallan, porque no son como los planes de Dios. Los planes de Dios siempre van a ser perfectos y nunca van a fallar. Entonces es por eso que es necesario acercarse a Dios, para que Él te guíe en un proceso en el que tú puedas buscarle más, y a cambio Él te va a recompensar y te va a hacer crecer tanto espiritualmente como materialmente. Entonces ahora vamos a ver el siguiente versículo que nos dice en Salmo 147, versículo 11. Nos dice, el Señor se complace en los que le temen, en los que le esperan en su misericordia. El Señor se pone feliz cuando tú dices, yo te amo, Dios. Cuando tú te empiezas a acercar a Él, el Señor se complace de los que le temen. Entonces tú te acercas a Él y dices, Señor, yo te amo. Señor, yo te quiero y no te quiero dejar, porque eso es lo único que quiero. Y Él se pone feliz. Es cuando como nosotros somos, cuando algunos que tienen hijos quizás lo van a entender, cuando uno es pequeño y uno tiene su papá. Yo por ejemplo soy hijo, no tengo hijos aún. Cuando uno tiene hijos, cuando el hijo se porta bien, cuando el hijo le hace caso al papá,
¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno se porta bien y le hace caso a su papá? Su papá se pone feliz. ¿Y qué va a hacer? Ya, toma, hijita, te voy a dar un premio. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Se pone feliz y nos recompensa. Dios dice que a sus hijos les da recompensas, se pone feliz de sus hijos e incluso les levanta. Entonces, estos versículos son muy profundos y muy buenos que nos ayudan a reflexionar y a meditar en su palabra. Ahora vamos a ver en estos versículos que ya hemos entrado al punto 2, que es amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo. En Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31 nos dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces hemos tratado de amar a las demás personas? Hemos tratado de agradar quizás a las demás personas, pero llega un punto donde no nos sentimos muy bien. ¿Se han dado cuenta? Y es quizás más porque queremos encajar en la sociedad o encajar en algo que no es. Sin embargo, cuando nosotros amamos a Dios, cuando honramos a Dios y nos acercamos más a Él, ese amor fluye, ese amor se transmite. Cuando llega un hermanito y tú le ves y le dices: hermanito, qué bien que has llegado, entonces le abrazas y le saludas, ese amor se transmite. Entonces, en esta parte nos habla de estas cosas tan maravillosas que nos ayudan a reflexionar en la palabra del Señor. Y ahora en el segundo nos dice que es amarás a tu prójimo. Ahora, ya he amado a Dios, el amor de Dios está en mí, puedo amar a los demás, pero hay cosas que también tengo que solucionar, que es perdonar a las demás personas. Perdonar porque quizás nos han hecho algo. Quizás en cierto punto alguna persona de nuestra vida nos ha hecho daño y nosotros tenemos ese resentimiento y quizás no queremos perdonar. Pero perdonar te da paz. Perdonar te acerca más al amor de Dios. Y además perdonar te va a ayudar más con el segundo mandamiento que dice: amarás a tu prójimo. Porque si tú no perdonas, no estás amando a Dios. Porque primero es el primer mandamiento y luego viene el segundo. Entonces, cuando uno se convierte a Dios, Dios lo cambia completamente y ya empieza a decir: ya, ¿a quién tengo que perdonar? Ya, esta persona me ha hecho daño, pero sé que me ha hecho daño, siento aquí algo que no me gusta mucho, pero la voy a perdonar. Y eso es lo que está haciendo Dios en tu vida, porque te está transformando. Y otra cosa es cuando vemos quizás en la calle a personas que no tienen dinero y que están pidiendo platita, darles unos centavitos. O, si es que quieren, porque hay algunos borrachitos que te piden: dame alcohol, ¿no? Dame. En vez de darle esas cosas, puedes comprárselas un platito de comida. Porque hay algunos que están en la calle, que son quizás adictos y quizás aún no han conocido el amor de Dios, pero quizás regalarles un platito de comida, tu ropa o una chamarrita para que se abriguen, eso va a hacer que el amor de Dios se refleje en ti. Y ahora, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice: si alguno amó a Dios, a su Hijo, no se lee muy bien. Si alguno amó a Dios, quizás una Biblia me puedes prestar. Gracias. Ese versículo se los voy a leer porque es interesante.
aquí nos dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, quizás en la pantalla no se notaba mucho, nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Como les decía más antes, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en alguien que no vemos? Entonces aquí nos dice: quien no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a quien no ha visto? Entonces esta palabra nos hace reflexionar mucho en esas cosas y nos hace recordar que siempre tenemos que ser bondadosos con nuestro prójimo, tenemos que amar a nuestros hermanos, a las personas que nos rodean, en nuestro entorno. Tenemos que ser amables y Dios nos va a transformar. En la siguiente diapositiva, por favor, gracias. En Juan, capítulo 14, versículo 15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Les voy a explicar un poquito más de esto. En esta parte nos habla de que tenemos que amar a Dios, pero aparte de amarle, tenemos que guardar sus mandamientos. En esta parte, los mandamientos que Dios tiene son mandamientos que nos van a ayudar más a agradar a Dios y a poder crecer tanto espiritualmente como en nuestra vida cotidiana. Porque en la vida los problemas que tenemos quizás son así, así y así y así. Y quizás ahí estamos solos y estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Y quizás en un cierto punto sí vamos a lograr, pero luego nos vamos a caer. Pero cuando tú estás con Dios, los problemas vienen, pero la diferencia es que con Dios siempre va a ser recto. Dios te va a sostener y Él va a solucionar los problemas que tú tengas, pero eso sí te acercas a Él. Y si confías en Él y si le agradas y guardas sus mandamientos. Ahora vamos a ver el siguiente libro que nos dice en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Nos dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar en misericordia y humillarte para andar con Dios. En esta parte nos dice que tenemos que confiar en Dios, pero además hacer su justicia. Pero no me refiero a hacer su justicia que vayas quizás donde una persona que te hace daño y tú también le golpees, ¿no? No eso. Sin embargo, Dios nos habla aquí en su palabra que tenemos que seguir su justicia. ¿Cómo? Pidiéndole a Él, diciéndole: Dios, ¿qué tengo que hacer en este caso? O quizás si hay una pelea, tratar de evitar y tratar de alejarnos de la pelea, porque eso va a evitar, y estamos haciendo la justicia de Dios al tratar de evitar las peleas. Y amar misericordiosamente a Dios y humillarnos a Él es importante, porque nada de lo que te diga va a funcionar si tú no amas a Dios. En la iglesia quizás te han dicho que tienes que ser súper recto, que tienes que seguir reglas, que tienes que ser tantos, bien tajante, pero todo depende no de eso, sino de cuánto ames a Dios, de cuánto amor tengas hacia Dios. De eso va a depender todo lo demás en tu vida. Todo se va a complementar con eso. Ahora en Colosenses capítulo 3 versículo 23 lo dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuántas veces en el trabajo hemos hecho algo, nos hemos esforzado al máximo y no nos han reconocido nuestro trabajo? Y nosotros quizás hemos ido triste a casa porque hemos pensado que hemos hecho todo para en vano, pero ahí estábamos tratando de agradar ¿a quién? A los hombres, a las demás personas. Pero cuando tú haces tu trabajo, cuando haces todo lo que hagas, ya sea comer, beber tu tecito, no sé, caminar, cuando tú todo lo haces con el Señor, lo haces de corazón. Y no te va a importar lo que digan los demás, no te va a importar las demás personas, porque tú lo estás haciendo para Él, no por los demás, sino por Él. Y Dios está mirando tu trabajo.
Dios está mirando las cosas que estás haciendo y Él te va a recompensar en privado, te va a recompensar grandemente. Entonces yo te digo, no estés triste. Quizás estabas triste porque has dicho, no, yo trabajo duro, hago estas cosas, y quizás en un punto te ha tocado un jefe que te hacía hacer todas las cosas y te has sentido afligido, pero Dios sabe por las cosas que estás pasando, Dios sabe por los momentos difíciles que estás pasando, y Él te va a sacar de ahí, pero necesitas confiar en Él. Y cuando confíes en Él, lo ames de verdad y sigas los pasos que Él quiere que sigas, porque Él solo quiere que lo ames a Él. Es lo que hemos visto en el anterior. Solo te pide ese mandamiento, que lo ames, y luego que ames a tu prójimo, y todo lo demás después va a venir en un proceso y poco a poco. Ahora en Colosenses capítulo 3 versículo 23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ya hemos visto eso, ¿no? Siguiente diapositiva. Nos dice aquí en el cuarto punto, ofrecer nuestra vida como sacrificio eterno. Aquí vamos a ver dos libros. Primero, Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2, que nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí en este versículo te está hablando Dios, te está hablando en su palabra, que tienes que mantener tu cuerpo como un sacrificio vivo, agradable al Señor. Porque en el mundo, ¿cuántas personas quizás van a fiestas, hacen muchas cosas que no le agradan a Dios? Y ese culto que están rindiendo es más para el mundo y no para Dios. Y ellos creen que quizás están haciendo buenas cosas, que quizás por el momento se van a divertir, o por el momento van a hacer cosas malas y después ya me arrepiento. Pero tú nunca sabes cuándo vas a morir, tú nunca sabes cuándo va a ser tu muerte. Entonces, ¿cómo sabes que si ahora haces cosas malas y quizás después te arrepientes, vas a estar con Dios? Entonces, ahora es el momento en que le busques a Dios y le digas: mira, Señor, tengo estos problemas, tengo estas dolencias, tengo estas cosas que no me gustan, yo quiero que me ayudes con esto, quiero acercarme más a ti, quiero hacer tu voluntad, porque no quiero las cosas del mundo, sino quiero ofrecer mi cuerpo como un sacrificio vivo hacia ti. Y ahí Dios te va a empezar a transformar tu vida, va a transformar tu trabajo, va a transformar todas las cosas que quizás tú creías que antes eran imposibles, pero luego se van a volver posibles. Y ahora en Proverbios capítulo 15 versículo 8 nos habla: el sacrificio de los impios es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aquí, como les hablaba en el anterior versículo, se relaciona que es cuando los demás hacen cosas para el mundo, Dios se aleja de ellos, porque no le gusta mucho esas cosas, no le gusta lo malo. Entonces, cuando tú oras, te acercas a Él, haces lo correcto, sigues su palabra, Dios se alegra y es gozo para tu vida. La siguiente diapositiva. En el punto 5 nos dice: buscar su voluntad antes que la de los hombres. En Gálatas capítulo 1 versículo 10 nos dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Como se los he ido repitiendo en el transcurso de la prédica, cuando tratamos de agradar a los hombres, nada va a ocurrir bueno, no va a ocurrir nada que nosotros esperemos, no va a ocurrir nada perfecto, porque estamos tratando de agradar a los hombres y no a Dios. Pero cuando agrademos a Dios, todas las cosas
van a ocurrir perfectamente y Dios nos va a guiar en todo el proceso. Ahora en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 nos dice: así que comáis, bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Como se los había dicho más antes, igual, ¿verdad? Todo lo que hagáis, hacedlo con gozo, pero para Dios. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí hemos terminado, hermanos, pero les voy a dejar con un versículo que nos dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, que nos dice: Jehová no mira lo que ve el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gracias, hermanos, espero que les haya gustado. Vamos a invitar